Muchos saludos a todos los que se han conectado ya, les agradezco infinitamente. Les pido un poco de paciencia, 5 minutos más o menos y empezamos, que ahí se está resolviendo, digamos, una situación administrativa. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Baja el volumen. Estamos haciendo aquí una prueba de sonido. Ya estamos listos. Les mandamos un cordial saludo. Estamos aquí ya con el doctor Armando Briñi Zambrano, tu invitado el día de hoy. Y estamos esperando solo un par de minutos para arrancar. Les enviamos un cordial saludo aquí desde la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, desde el Departamento de Comunicación. Hoy vamos a continuar el curso corto que el profesor Armando Briñi Zambrano nos está compartiendo, titulado Más allá de lo humano, inteligencia artificial, comunicación y educación. Mi nombre es José Samuel Martínez López, soy académico del Departamento de Comunicación y junto con el doctor Carlos Rodríguez Arechavaleta, que coordina el doctorado en comunicación, estamos haciendo esta actividad para el área académica de posgrados de nuestro departamento, en el cual tenemos una maestría en comunicación, una maestría en cine y el doctorado en comunicación. El día de hoy la sesión es totalmente digital. Ayer tuvimos la sesión presencial y hoy es en línea, tanto por Facebook del Departamento de Comunicación de la Ibero Ciudad de México como vía Zoom es que estamos haciendo esta transmisión, así que les enviamos un cordial saludo a las personas que se han conectado. Les agradecemos que nos acompañen el día de hoy. Y bueno, a las personas que vean esto en el futuro, ahí en algún espacio, en YouTube o en Facebook, también les enviamos un cordial saludo. El día de ayer, el profesor Armando Briñis nos dio una primera parte de su exposición, nos compartió los resultados de un estudio mediante encuesta y entrevista cualitativa que realizó a estudiantes de varias universidades en El Salvador, así como a 5 especialistas en inteligencia artificial. Y bueno, el día de ayer, sobre todo, dejó muy clara su posición respecto a que en el campo educativo, tomando como caso específico la realidad de El Salvador, su sistema educativo universitario, uno de los grandes temas o desafíos en relación a la incorporación de la inteligencia artificial a la educación implica serios dilemas éticos. Y esa fue una de las ideas centrales que ayer discutimos. Voy a cerrar mi micrófono para darle la palabra y la bienvenida al profesor Armando Briñi Zambrano, a quien le damos las gracias.
por acompañarnos aquí en estos días en la Universidad Iberoamericana y le damos la palabra para que nos dé un mensaje de bienvenida. Adelante, Armando. Muchas gracias, eh, Samuel, por la presentación, eh, por esta segunda parte de este curso de 2 días, por la oportunidad, igual que ayer les dije, de tener esta invitación, de poder compartir esta investigación con usted y con todos los colegas de aquí de México y de El Salvador y todos los que se conecten, como mismo usted dice, hoy, pero que igual mañana, que esté subido en diferentes redes, pues qué bueno. Para mí ha sido realmente 2 días bien intensos, pero 2 días que yo creo que han sido extremadamente productivos, donde no solo los que me escuchan, sino todos, incluido mi misma persona, hemos aprendido y seguimos aprendiendo de lo que en este caso tiene que ver con el tema de la inteligencia artificial. Muchas gracias, Samuel. ¿Cerraste? Bien, pues vamos a continuar y para ello le voy a hacer la palabra rápidamente a nuestro colega, el doctor Carlos Rodríguez Arechavaleta, para que dé un breve mensaje de bienvenida y ponga un poco en contexto desde su perspectiva la realización de este curso. Carlos, bienvenido. Ahí te escuchamos. Adelante. Sí, buenas tardes a todas y todos los colegas que se han conectado desde México, El Salvador, estudiantes, colegas. Le damos la bienvenida a esta segunda sesión de conferencia sobre inteligencia artificial y educación, comunicación y educación superior en El Salvador, que nos imparte el doctor Armando Brindis Zambrano. Y bueno, ratificamos lo mismo que ayer planteábamos, la actualidad, la importancia del tema y, digamos, vemos con muy buena, con mucho optimismo la capacidad de Armando y los investigadores en El Salvador y las instituciones para preocuparse, empezar a preocuparse, a dirigir los esfuerzos investigativos en función de un tema tan novedoso sobre el que apenas empieza a generarse discusión, pero que no es menos cierto que ya está teniendo un impacto muy revolucionario en los diversas esferas sociales, culturales, etcétera, cognitivas incluso. Nos parece un tema sumamente interesante, este ciclo de conferencias sobre la inteligencia artificial, y creemos que la perspectiva centroamericana, la perspectiva de explorar expectativas en estudiantes universitarios y profesores especialistas en el tema en universidades de El Salvador, puede venir a enriquecer la perspectiva, la mirada del posgrado en comunicación en nuestra Universidad Iberoamericana. Entonces, sin mucho más preámbulo, damos la bienvenida a nuestro colega y amigo, el doctor Armando Brindis Zambrano. Sean bienvenidos, bienvenidas. Gracias, Carlos. Eh, Voy a tratar de comenzar haciendo un pequeño resumen de lo que ayer vimos, eh, especialmente relacionado a eh, cómo fue la investigación como tal y los resultados más generales. Ayer estuvimos viendo esta investigación, una investigación de un trabajo mixto, o sea, se hicieron 5 entrevistas a especialistas del tema, además docentes. Se encuestaron a 800 estudiantes salvadoreños universitarios de 20 universidades de El Salvador. Ya decíamos que habíamos considerado la muestra como una muestra realmente representativa del universo universitario salvadoreño y sus resultados, de manera general,
visto en la óptica de empírica, realmente arrojan que hay una visión positiva, tanto de estudiantes como de docentes, sobre eh, los beneficios o los posibles beneficios, beneficios actuales y otros posibles, realmente habría que verlo así, sobre el uso de la inteligencia artificial en, en la educación, pero no solo en la educación, sino en todos los niveles de la vida de la sociedad humana. Eh, por supuesto, esto no es igual en todos los países, no tiene las mismas características, no es lo mismo hacer un análisis en Europa que hacer un análisis en el caso de El Salvador, de Centroamérica, ni siquiera es igual lo que ocurre aquí en México, lo que ocurre en El Salvador, pero es importante que estas investigaciones, y de ahí viene su pertinencia, se realicen para tomar una perspectiva lo más posible, yo diría lo más general posible, de qué es lo que está ocurriendo, para, por supuesto, tomar entonces en consideración y que se ponga en consideración por diferentes autoridades competentes, tanto del gobierno como de las universidades, para la implementación de la inteligencia artificial. Eso de manera general vimos ayer. Hoy yo específicamente me voy a referir en una presentación sobre el análisis de esos resultados a la luz de lo que ocurre hoy en El Salvador. O sea, específicamente del caso salvadoreño desde una óptica, por supuesto, totalmente académica. Me permiten, voy a compartir esa presentación. ¿Qué es lo que podemos ver de resultados? Repito, para el caso salvadoreño, esos resultados de esa investigación, ese recuento que les he hecho, ¿cómo ver eso en el caso de Salvador? Eh, yo en esta lámina que ustedes están viendo, identifico tres, digamos, posturas. La infraestructura tecnológica, la capacitación docente y la personalización del aprendizaje. En el primer caso, la infraestructura tecnológica, uno de los resultados, yo creo, más destacados de la propia investigación, incluso teniendo en cuenta que no se planteó una punta directa sobre el tema. Sin embargo, los especialistas, los actores clave, esos 5 entrevistados, consideraron la infraestructura tecnológica como un punto extremadamente relevante a la hora de analizar no solo el caso salvadoreño, sino el caso de manera general de eso que se ha llamado un día nuestros países en vía de desarrollo y especialmente nuestros países de América Latina. En este sentido, hemos considerado que la implementación de la inteligencia artificial en la educación superior de El Salvador enfrenta desafíos relacionados con la infraestructura tecnológica, con la disponibilidad de equipos, con la conectividad y con el acceso a recursos digitales. Ayer salió la pregunta, yo realmente creo que es muy interesante porque no es menos cierto que en El Salvador muchas veces cualquier estudiante tiene 2 celulares, ¿no? E incluso pueden haber incluso con más de 2 celulares, pueden tener 3 celulares. Y es contradictorio porque consideramos que el uso de más de un celular realmente no nos dice de la existencia de una infraestructura tecnológica que realmente sea, yo diría, la más adecuada para la implementación de la inteligencia artificial en todos sus sentidos y con todas sus potencialidades. No porque los estudiantes, y yo diría de manera general la población salvadoreña, no utilice esos celulares y otros, las tablets, las laptops, en un sentido, digamos,
educativo, en un sentido posiblemente de su propio trabajo, de su propia, eh, una perspectiva laboral, sino que eh, se dedican a otras cosas, incluso en redes sociales, eh, pero en realidad en El Salvador en este momento sigue existiendo una infraestructura tecnológica donde hay muchos territorios donde no hay una conexión buena, hay una conexión adecuada o no hay una conexión. A esto habría que sumar que eh, esto hace que los propios estudiantes muchas veces cuando se van a conectar eh, a una clase, fíjense, a una clase, estamos hablando de una clase, imagínense, si vamos a verlo esto en el uso de la inteligencia artificial, muchas veces lo que compran es una tarjeta, compran unos minutos para poderse conectar, muchas veces incluso ni siquiera les alcanza el tiempo para acceder a toda la clase. Por lo tanto, hay realmente problemas de conectividad. Y si a eso le sumamos que en la base están las estructuras socioeconómicas salvadoreñas, estructuras socioeconómicas donde existen grandes desigualdades, eh, hay muchos salvadoreños y salvadoreños, yo realmente creo que es una parte realmente muy considerable que el acceso a esa tecnología es limitado. Incluso cuando uno habla de la tecnología y uno habla de un celular, la verdad, no es tampoco cualquier celular. Que buscar un celular que tenga las características más apropiadas. Todos los celulares realmente no tienen las mismas características, no solo para el tema de la educación, y todos los que estamos aquí docentes sabemos que hay estudiantes que se conectan en una clase sincrónica, se conectan por un celular, ¿no? Y esa es la forma más, yo diría, eh, positiva. Realmente no es así, no es un recurso. Deben tener una computadora, deben tener una laptop y deben tener una conexión que realmente sea la más apropiada. Eh, a partir de ahí, comienzo yo con este análisis. Por supuesto, esto lleva también consigo, ayer lo discutimos, bueno, eh, Carlos, Samuel y todos los que estuvimos en la parte esta, presencial de la presentación, que hay muchos docentes que prácticamente comienzan hoy a conocer también el tema de la inteligencia artificial y de su uso. Por lo tanto, cuando se habla de capacitación docente, estamos hablando que la inteligencia artificial ofrece oportunidades para personalizar el aprendizaje y adaptarlo a las necesidades individuales de los estudiantes, mejorando así la eficiencia y la calidad de la educación. Pero para que haya una calidad de la educación, los docentes tienen que estar capacitados para ofrecer ese uso de la inteligencia artificial de la manera más positiva, ¿no? Y lo están haciendo así. Hay que, en este caso, incluso, cuando uno habla de las necesidades individuales de los estudiantes, todos los que estamos aquí, salvadoreños y salvadoreñas, sabemos que uno de los principales problemas de la educación superior salvadoreña son los tamaños de los grupos de clase, porque son grupos de clase que muchas veces tienen hasta más de 100 estudiantes. Y entonces, ¿cómo va a ser posible eh, realizar un aprendizaje, adaptarlo a una necesidad individual? Eso se hace prácticamente imposible. Tendrían que haber grupos más pequeños y eso es una realidad que todos los que estamos aquí la sabemos. No es menos cierto que eso también ofrece una oportunidad en la incorporación de estudiantes en la educación superior, ¿no? Por el mismo proceso de digitalización de la educación, eso estamos claros y todos estamos de acuerdo. Pero existen entonces las limitaciones relacionadas a eh, cómo individualizar esa necesidad que tienen los estudiantes. Realmente es complejo, no solo por la cantidad de estudiantes, sino por también cuántos docentes realmente están preparados para eh, realizar funciones en la educación superior salvadoreña. Hay grandes, existen limitaciones. Y si vamos a hablar de la inteligencia artificial, entonces las limitaciones son todavía más marcadas.
Tercer punto, relacionado por supuesto con esta personalización del aprendizaje, es fundamental desarrollar programas de formación para los docentes, profesores, que le permitan comprender y utilizar de manera efectiva las herramientas de la inteligencia artificial en su práctica pedagógica. O sea, si ayer estábamos hablando de que, así al calor de la discusión, que se necesitaba que eh, en los pensum de los estudiantes de cualquier carrera, no solo de las carreras tecnológicas, las carreras que tienen que ver con licenciatura en la computación o su anexa o las que se relacionen, sino incluso en las eh, asignaturas de ciencias sociales, hay que desarrollar programas donde realmente los catedráticos se formen, ¿no? Para que puedan entonces formar a los estudiantes. Esto yo lo veo realmente así a partir de esos propios resultados, repito, especialmente en la parte más cualitativa de la investigación que tuvo que ver con eh, esas entrevistas que se realizaron a los actores clave o informantes clave, especialistas relacionados al tema. Ahora, ¿qué nos vemos también como resultado de manera general? ¿Cuáles son los beneficios de la inteligencia artificial en la educación superior salvadoreña? He puesto igual 3 puntos fundamentales: automatización de tareas, aprendizaje adaptativo y análisis de datos. Empezando por la automatización de tareas, la inteligencia artificial permite automatizar tareas administrativas y repetitivas, liberando tiempo y recursos para que los docentes se enfoquen en actividades de enseñanza y tutoría. Qué bueno sería el momento en que todos los docentes tengan también un tutor virtual, una inteligencia artificial que ayude al docente, que elimine esa carga administrativa que muchas veces es una carga eh, grande y que limite el propio desarrollo de la docencia como tal, ¿no? Utilizar la inteligencia artificial en esa automatización de tareas sería algo extremadamente positivo y yo diría casi que fantástico, ¿no? Aprendizaje adaptativo. Los sistemas de inteligencia artificial pueden adaptar los contenidos y las actividades de aprendizaje a las necesidades y estilos individuales de cada estudiante, mejorando su experiencia y sus resultados. Esto igual, como beneficio, es un beneficio evidentemente muy destacado, pero igual que dije anteriormente, choca con las limitaciones de la educación salvadoreña, las limitaciones que tienen que ver con el tamaño de los grupos que, a los que se imparte clase, a muchos de los grupos, casi siempre de los grupos de las materias colectivas, o sea, son las materias que tienen que dar todos los estudiantes. Eso sigue ocurriendo. Habría que realizar un estudio para ver esa individualización de, de la docencia, ver un estudiante, qué es lo que le pasa. Si la inteligencia artificial le está dando, le puede aumentar sus capacidades cognitivas, el docente entonces tendría el papel en eso que se ha llamado eh, eh, las competencias blandas, trabajar en colectivo, eh, resolver incluso sus problemas personales, eh, poder aumentar sus capacidades de liderazgo. Eso sería algo fantástico, es algo que, por supuesto, debemos aspirar en que en un futuro pueda ocurrir. El análisis de datos, la inteligencia artificial facilita el análisis de grandes volúmenes de datos sobre el desempeño y el progreso de los estudiantes, lo que permite a los docentes brindar un mejor apoyo. Inteligencia artificial, y yo diría que no en este momento, yo creería que incluso los primeros ojos que habría que llamar como inteligencia artificial, lo que realizaban de una u otra manera era facilitar el análisis de eso, de esa información. Eh, las personas de mi generación sabemos que cuando estudiamos teníamos que revisar libros que realmente eran extremadamente voluminosos, no había ni siquiera una computadora. Hoy está la computadora, empezaron los software para la revisión y ahora llega la inteligencia artificial para, evidentemente, permitir que los estudiantes puedan analizar muchísimos más volúmenes de datos
lo puedan sintetizar y lo puedan llevar a su propio desarrollo cognitivo y a, yo diría, la facilitación de sus tareas. Por supuesto, siempre analizando los temas que tienen que ver con la ética. Eso está, eh, yo diría, claro, bien discutido en el encuentro de ayer. Ahora, ayer también se nos quedaba el tema de cómo estaba la inteligencia artificial y hablamos de las legislaciones. Por supuesto, yo me voy a referir específicamente a la legislación eh, relacionada a El Salvador, pero esto igual amerita que hagamos un análisis de, partiendo de la legislación a nivel internacional, después la legislación a nivel, yo diría, más subregional en Centroamérica, hasta llegar al caso salvadoreño. En el caso de la legislación internacional, yo creo que lo más importante que tenemos que tocar es que no existe una legislación internacional para el uso de la inteligencia artificial y que incluso, yo les pongo aquí las Naciones Unidas, que ha intentado por varias ocasiones trabajar en este sentido, sus esfuerzos fueron infructuosos. Donde se considera que hay más avances hoy es en la Unión Europea, en Canadá y en China. Yo creo que con enfoques muy particulares. En el caso de la Unión Europea estamos hablando de un Estado plurinacional y como Estado plurinacional con las características específicas que tiene eh, cada uno de los estados dentro de la Unión Europea, eh, digamos que empiezan a trabajar en la aplicación. De todas maneras, podríamos decir que la Unión Europea y Canadá y China son los tres que han avanzado más en este sentido. Es posible que todavía la Unión Europea no haya llegado a una legislación para toda la Unión Europea, pero hay muchos estados dentro de la Unión Europea que ya han trabajado, ya han avanzado en este sentido y eso es importante. En el caso de Canadá, sus características específicas es que tienen que ver sobre todo con la inteligencia artificial y el uso que se le va a dar y el acceso que va a tener, el acceso relacionado sobre todo a comunidades más desfavorecidas, eh, comunidades, incluso las comunidades indígenas en Canadá y otros migrantes que han llegado a Canadá, un país que también recibe volúmenes importantes de migrantes en su territorio. Entonces, su legislación está enfocada, pero tienen una legislación. Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Bien, el caso de China, que tiene una legislación que parte de la propia estructura política del Estado chino, Estado unipartidista, o sea, el poder del Partido Comunista Chino, que han hecho una legislación que tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial, que realmente cuando se revisa tiene una cantidad de puntos increíbles. Sin embargo, a mí me da la impresión que toca demasiado el tema de algo así como de la posibilidad de que un mal uso de la inteligencia artificial pueda traer consigo de que información que ellos pueden considerar clasificada o de otro tipo sea recogida. Y ellos realmente tocan mucho ese punto. Eso tiene que ver, por supuesto, con ese enfoque particular de China. Entonces, eso yo, así de manera general, quería compartirlo con ustedes, que tiene que ver, repito, con la legislación internacional. En el caso de la legislación salvadoreña y de legislación en Centroamérica en general, no existe ninguna legislación. Yo así que se lo pongo bien claro. No existe. Ahora, Igual que en hay, México, no hay legislación hasta ahora. así nos confirma Samuel que en México no hay una legislación y eso, por supuesto, es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, en el caso de Centroamérica, yo, aunque no es una legislación del uso de la inteligencia artificial de manera general, hay un caso particular que es el de Costa Rica, donde desde la perspectiva de las publicaciones científicas y del trabajo investigativo, las principales universidades de Costa Rica firmaron eh, una declaración, es la llamada Declaración de Heredia, que propone consideraciones para el uso responsable de la inteligencia artificial en los procesos de investigación que conducen a la publicación científica, específicamente a los temas de la producción de artículos científicos.
en esa declaración reconocen a la inteligencia artificial como una herramienta cuyo uso debe ser transparente para una comunicación de conocimiento claro y reproducible. Reproducible en el sentido de una ciencia, por supuesto, abierta, digo, una ciencia abierta donde el uso de la inteligencia artificial sea un uso realmente responsable. Se llama la atención sobre los desafíos que plantea la inclusión de la inteligencia artificial en la publicación científica en cuanto a la diversidad de opciones, evitar la difusión de sesgos y desinformación y el respeto a la propiedad. Si uno mira completamente esa declaración, evidentemente tiene limitaciones, pero yo creo que es importante tenerla en cuenta porque es posiblemente en el caso de Centroamérica el primer paso. O sea, no ha habido antes un paso y este es un paso importante. Es solamente ha quedado en el caso de universidades costarricenses. Si Pero, ustedes o sea, es a nivel de universidades, esta a declaración, nivel de universidades, las principales universidades de Costa Rica la han firmado ok, como tal, como un acuerdo. como un acuerdo, y le pusieron declaración de heredia. Qué bueno sería. Yo realmente no sé si están los estatutos, porque yo revisé y no estaban los estatutos. Es posible que sea solamente para universidades Sí, acá en costarricenses. México, obviamente cada universidad, especialmente la UNAM, TEC de Monterrey, y otras instituciones, han desarrollado sus propios códigos de conducta, sus propios modelos de uso, De la inteligencia artificial. pero no están compartidos, no están discutidos, no están Sí. acordados. Sí, eso es uno Entonces, están de manera individual, Exacto. ¿no? a nivel Costa Rica, sí. Pero a nivel de Costa Rica, por lo menos está a nivel de las universidades de Costa Rica. Sí. Qué bueno sería que otras universidades centroamericanas, como Se primer sumaran. paso, se sumaran y lo firmaran. Como primer paso, no estoy diciendo que esa declaración sea perfecta, eso es un primer paso. Pero bueno, por lo menos Costa Rica ha logrado ese primer paso y eso. Bueno, acá lo interesante es que, bueno, obviamente habría una responsabilidad de las universidades de pensar no solo hacia adentro de sí mismas, sino también en su entorno, de colaborar para tratar de regular o tratar de incidir en el uso transparente, como dice esa declaración, ¿no? En el caso de México, pues creo yo que la agenda de otras problemáticas, ¿no? Como la violencia, la seguridad, la salud. Sí, es difícil que sea un tratado internacional porque cada país tiene problemáticas muy específicas. Entonces yo creo, y un acuerdo como el de Costa Rica, pues no tiene tampoco eh, no tiene capacidad Ese a nivel, obligatoriedad extraterritorial. Entonces es difícil porque las problemáticas son distintas. Pero es un antecedente importante, una experiencia que deberían imitar otros países centroamericanos, dada la cercanía, ¿no?, que tienen, eh, las fronteras comunes, incluso podría ser detonante para toda una conferencia a nivel Centroamérica, Latinoamérica, y eso sería muy interesante para ir pensando en la posibilidad de un marco regulatorio transnacional, por lo menos a nivel regional, educativo. a nivel educativo ¿Por específicamente, qué? claro. Hace unos meses tuvimos una conferencia de un especialista en economía argentino que presentó un libro sobre cómo se está aplicando la inteligencia artificial en la gobernanza china del gobierno y cómo hay todo un procedimiento para vigilar, entre comillas, a los ciudadanos que cumplan las reglas que el sistema político y jurídico chino impone a sus ciudadanos, ¿no? Y cómo para llevar a cabo esa gobernanza se está ocupando inteligencia artificial a través vía los teléfonos inteligentes móviles, que en China está muy adelantado el proceso para realizar pagos, para utilizar carnets de identidad, para seguimiento a través de Seguimientos faciales. todo, ¿no? Entonces, que en el caso de China eso está muy adelantado y él en el libro, ¿te acuerdas? Proponía que si ese modelo de gobernanza se llevara a Occidente, sería un experimento porque es un modelo de gobernanza que se basa en la gamificación. O sea, ¿qué quiere decir esto?
en estimular a los ciudadanos a cumplir las reglas a partir de puntos. Entonces, si tú, lo que él nos platicaba es que en China, si tú cumples ciertas cosas, ciertas indicaciones que plantean ellos en su ecosistema político y jurídico, vas ganando puntos como ciudadano para tener acceso a ciertos lugares, a ciertas cosas. Sí, pero eso es parte de todo un sistema específico de vigilancia y control digital, la digitalización, todo tipo de identificación y transacciones en China y todo este sistema de premios. Esto es parte de la biopolítica, el componente biopolítico del sistema de vigilancia y control chino. Es un tipo específico también detrás hay toda una concepción política que no necesariamente comparten todos los países. No, pero lo que él nos decía es que si se llevara eso a algunos gobiernos de Occidente, el modelo de ayudar a la gobernanza de sus propios países, incluyendo los democráticos, con ese sistema, no estaría muy lejano, es decir, no está tan lejos que se puedan aplicar a pesar de que sean democracias, ese tipo de ayudas para gobernar. Porque legislación, el problema es que de China, yo pienso que es que existe la legislación está, ¿no? Pero no hay vigilancia también de los países democráticos. Sí lo hay. Lo que pasa es que no hay una legislación. Lo hacen muchas veces incluso por encima de las legislaciones. Porque yo estoy seguro que en Estados Unidos eso no hay quien lo apruebe. Es imposible. Pero lo hacen o no lo hacen. Sí lo están haciendo. Lo que pasa es que China, con sus características propias, particulares, lo hace y lo tiene legislado, porque lo aprueba el Partido Comunista Chino. Esa es la diferencia, pero el tema de la vigilancia digital usando la inteligencia artificial, ahí está. Y yo creo que las grandes potencias hoy Lo utilizan, claro. lo están utilizando, El tema es que no es transparente. sin ninguna transparencia, ¿no? Los chinos lo hacen transparentemente, pero Sí, por pero a nivel supuesto, de China no es Occidente lo siente de una manera. identificación llena de los El marco iris. ocular, el iris, La huella digital. toda la información prácticamente digitalizada, ese nivel de control no es comparable con Occidente, que tiene medidas indiscutiblemente de seguridad interna que implican, el caso, por ejemplo, invasión de la privacidad, incluso de la esfera íntima, pero no a estos niveles así de que la información incluso corporal sea un registro, un dato público, que te permite un seguimiento, una vigilancia, un control del ciudadano. Entonces, eso sí tiene una implicación cívica, filosófica, que va mucho más allá. El maestro Aldo Maldonado ha levantado Sí, la sí. mano. Nos da la Gracias. A palabra. mí Adelante, me, Aldito. me llama la atención cómo Estados Unidos, que es uno de los países que más desarrollo tecnológico tiene, bueno, quizá no comparado con China, pues, pero es uno de los que más desarrollo tecnológico tiene a nivel mundial, es el que está más rezagado a nivel de aprobación de legislatura de inteligencia artificial. Está más adelantado Europa en sí, la Unión Europea, que ya tiene un convenio del 2021, según mal recuerdo, y preguntándole a la misma inteligencia artificial, establece que la Unión Europea lo único que ha tratado de regular hasta el momento es el reconocimiento facial en tiempo real, pero por lo demás sigue dándole paso a los desarrollos con inteligencia artificial. Y en primer lugar, determina que China es el país que tiene mejor desarrollado este control o esta legislación de inteligencia artificial, porque quiere ser la pionera en este rubro en el 2030. Ese dato le quería compartir. Muchas gracias, Aldito. Fíjate que yo realmente pienso que en el caso de Estados Unidos, es que Estados Unidos son 50 países con 50 legislaciones. Y aprobar incluso en Estados Unidos una legislación a nivel federal sobre un tema que en Estados Unidos había estado para el mercado por los grandes negocios que se están efectuando, eso prácticamente, oye, ayer lo hablábamos con Samuel, lo hace prácticamente imposible.
Ahí nadie se va a poner de acuerdo. Increíblemente, vea, a lo mejor lo viste ahí en la inteligencia artificial, porque yo también le pregunté. Elon Musk es uno de los que ha defendido. Él dice que él no le gusta, ¿no? Él como hombre de negocio. Sin embargo, él ve que es necesario de una u otra manera hacer una legislación federal porque la inteligencia artificial no es que se lo vaya a las manos desde el punto de vista ese traumático del pensamiento de una película, ¿no? Sino que iba a llegar un momento de que va a estar totalmente, a lo mejor mañana con la inteligencia artificial roban un banco, te cambian las cuentas, vaya, cuántas cosas terribles pueden haber, ¿no? Ya de violación de normas jurídicas, ¿no? Delitos. De delitos, que pueden ser incluso federales y estaduales. Y él dice, Elon Musk dice que sí, que es necesario. Sin embargo, no se ha logrado. Y yo realmente creo que, por lo menos en un corto plazo, no se va a lograr. Tendría casi siempre en Estados Unidos estas cosas ocurren cuando ocurre un trauma. Cuando hay un trauma y ocurre un evento que se lleva totalmente la narrativa mediática, se pone en el centro de la narrativa mediática de Estados Unidos, entonces sí, se reúnen los legisladores y aprueban una legislación. Aunque sea una legislación que pueda violar no sé cuántos principios de la libertad individual que Estados Unidos siempre ha pregonado que defiende. Pero en Estados Unidos las leyes parten siempre de esos traumas sociales, para que sea. Es mi opinión, por supuesto. Yo pienso que es una señal interesante, importante, que no se esté llevando a cabo legislación todavía en Estados Unidos, pero puede ser una señal ambigua, ¿no? Puede decir muchas cosas, ¿no? Por un lado puede decir esto que tú dices, ¿no? Que por el tema de la libertad y la libertad de los mercados, la libertad de empresa, no amarrarlo para que se siga desarrollando, ¿no? Pero también puede ser una señal de preocupación de que, como ya se viene diciendo desde hace tiempo, de que los Estados Unidos está más preocupado por otras problemáticas internas y ha dejado de lado este tipo de temas estratégicos porque su propio consenso, su propia dinámica de gobierno no le permite, como en otras décadas, avanzar de manera homogénea, ¿no? Digamos. Ahorita el conflicto grande que hay desde hace unos años, ya lo sabemos, tiene que ver con la polarización en estos esquemas de gobierno que ahora Trump está, y que vienen las elecciones, y por eso agarran como tema la migración. a la migración, como siempre lo han hecho, y un tema tan relevante donde ellos como país son altamente responsables de su desarrollo, no lo están controlando. Yo creo que o es una señal de que lo están dejando libre para que se desarrolle, o es una muy mala señal de que están perdiendo el liderazgo. Si ya la Comunidad Europea, si ya China u otras regiones se están adelantando y ellos no están todavía incorporándose a eso, eso puede ser también esa otra lectura, ¿no? O puede ser la lectura en los dos sentidos. O sea, pueden ser las dos cosas en la También. lectura, ¿no? Puede incluso eso ocurrir. De todas maneras, yo me atreví a, eh, para el caso de El Salvador, pero esto cabría, yo saqué cuatro puntos que son algo así como mínimo, de qué debe tener una futura legislación en la inteligencia artificial. Bueno, ahí ustedes lo leen, esto es algo realmente muy general, pero yo creo que a veces cuando hay estos conflictos, hay que empezar por algo. Y Costa Rica empezó por algo, ¿no? Por lo menos para sus universidades. Si mañana surge una legislación, esto es una propuesta, por supuesto, más para El Salvador, pero igual puede caber, si ustedes la ven, protección de datos, transparencia y rendición de cuentas, responsabilidad y ética, y no discriminación para el uso de la inteligencia artificial, eh, a mí me da la impresión que es difícil que alguien se oponga. No quiero esto, porque esos son puntos incluso que tienen que ver específicamente con el pensamiento occidental, que es el pensamiento que sigue predominando a nivel planetario, e incluso en legislaturas internacionales, Naciones Unidas, que son cuatro cosas generales. Y me parece que sí, que esto se podría lograr. Lo que también a mí me parece muchas veces, Carlos, que es que la, esa voluntad política a veces no se quiere y Samuel tiene mucha razón. Estados Unidos últimamente se enfoca a cosas muy particulares. Es esto. Entonces,
Y eso tiene que ver también de manera general con su pensamiento pragmático. Este es el problema, este problema es el que resolvemos. ¿Y cuál es el otro problema? Este otro problema y después lo resolvemos. Aunque ese problema se resuelva con cosas que después van a crear 10 problemas más. Pero ellos trabajan así. Si las elecciones se hacen en Estados Unidos de aquí a 5 meses y hay un uso de la inteligencia artificial que ataca esas elecciones y ocurre un desastre en el tema de la elección, se aprueba una legislación. Yo estoy convencido. E incluso habría que estar pendiente de que algo de eso ocurriera. Yo no tendría ninguna duda al respecto. Vaya, es un pronóstico, a veces, siempre un pronóstico es algo especulativo, ¿no? Pero a mí no me extrañaría, porque lo que se debate hoy en Estados Unidos, por encima de la inteligencia artificial, son dos visiones del pensamiento estadounidense que en muchos momentos tuvieron puntos en común. Sin embargo, hoy tienen puntos que son totalmente bipolares, o sea, caminan por puntos diferentes. Y eso crea un conflicto interno dentro del país. O sea, es un país que está polarizado. Hay dos polos gigantescos. Ya no puede hablar solo de aislacionismo o de internacionalismo en la política internacional estadounidense, porque es que decir que Trump es un aislacionista, eso sería algo. Es posible que eso hace un siglo se podía hablar así, pero hoy eso se puede hablar. Eso no se puede hablar hoy. Estamos en el siglo XXI y a veces uno dice, siglo XXI estamos empezando. No, han pasado 24 años del siglo XXI, que no son pocos años. O sea, son cosas realmente pero hay Sí, cosas pero sí puede mínimas. decir que no es cosmopolita. No es como por eso. No. Y se enfrenta hoy perdónenme los compañeros que me están oyendo, ¿no? Hay eh, eh, el grupo que está conectado, que estoy hablando de algo que no tiene específicamente que ver con la inteligencia artificial, pero en el mundo de hoy eh, el enfrentamiento también es una polaridad. Es Estados Unidos y Occidente por un lado, Occidente siguiendo a Estados Unidos desde hace mucho tiempo, en la Segunda Guerra Mundial, y por otro lado esa alianza entre el poderío militar ruso y el poderío económico chino. O sea, es un enfrentamiento de dos enfoques que tienen que tener una salida, porque da la impresión de que no quieren tener una salida por un acuerdo. Y eso podría llevar a un desastre en la humanidad. De todas maneras, repito, a los que están viendo el curso, me perdonan por esta. Yo, les repito, ya seguro todos lo pudieron leer, yo creo que estos 4 puntos, una legislación inicial, puede ser una ley se le puede poner hasta otro nombre, ¿no? Se pueden incluir. Porque proteger datos, transparencia y rendición de cuentas, responsabilidad y ética y no discriminación son cosas que nadie va a decir que no. Se puede hacer algo así como un acuerdo marco, algo, vamos a empezar por aquí y después entonces vamos a caminar en otro sentido, que eso sí se pueda, ¿no? Entonces, a partir de lo que hemos visto en el día de ayer y en el día de hoy, yo he arribado a eh, un grupo de conclusiones muy, yo diría, extremadamente relacionadas. Yo me voy a tomar el atrevimiento de leerlas. Usted, por supuesto, esto se va a compartir con todos los que están aquí presentes. Yo esas eh, presentaciones, las dos presentaciones las voy a compartir. Eh, pero de todas maneras, yo creo que es momento de que la leamos y la analicemos, por supuesto, ¿no? Los hallazgos del estudio revelan una recepción generalmente positiva hacia el uso de la inteligencia artificial en la educación superior. Yo creería que no solo en El Salvador, sino a nivel eh, posiblemente mundial. Tanto docentes como estudiantes reconocieron el potencial de la inteligencia artificial para personalizar la enseñanza y mejorar la experiencia educativa. En particular, se destacaron los beneficios de la IA en la adaptación de los contenidos y métodos de enseñanza a las necesidades individuales de los estudiantes, así como la creación de entornos de aprendizaje más colaborativos e interactivos.
también surgieron preocupaciones y desafíos relacionados a esta conclusión, extremadamente relacionados, que destacan la necesidad de garantizar, eso ayer también lo habíamos visto, la igualdad de acceso a la tecnología y la capacitación adecuada para todos los estudiantes y docentes. Cuando yo hablo de capacitación, estoy hablando que es posible que, no sé, por ejemplo, en el caso mexicano, pero en el caso de El Salvador, esas capacitaciones muchas veces deben ser capacitaciones totalmente gratis. O sea, se debe dar una capacitación. Hay muchas universidades que tienen un punto, yo diría, bien eh, marcado en este sentido, que tienen programas ya realizados con relación al tema de la capacitación y que por supuesto yo creería que el próximo paso es incorporar esa capacitación en inteligencia artificial. Hacerlo en esos programas sería algo realmente muy positivo. La inteligencia artificial tiene un impacto considerablemente grande en la tecnología. Sin embargo, no solamente se queda en una sola área, sino que este impacto abarca muchas áreas de la vida cotidiana. La inteligencia artificial está revolucionando tanto la producción como el consumo de contenidos mediáticos, aunque es necesario mantener un equilibrio necesario y aprovechar los beneficios de la inteligencia artificial mientras se gestionan los riesgos y desafíos éticos, cosa que vimos ayer a profundidad. La inteligencia artificial ofrece una gran variedad de beneficios en el ámbito educativo, tanto para los estudiantes como para los docentes y el personal administrativo. O sea, estos beneficios, esa percepción que tienen los estudiantes de los beneficios, es una percepción muy general. Y veíamos incluso, lo veíamos incluso en la contradicción en el resultado de la encuesta, porque por una parte habíamos visto que habían dicho, no, yo realmente, la mayoría decía que o no sabía poco, no sabía nada de la inteligencia artificial, sin embargo, después una amplísima mayoría decía que sí, esto es beneficioso para nosotros, quiere decir que, y analizábamos el porqué había ocurrido eso, ¿no? Y veíamos porque esas percepciones incurren o recurren o influyen una cantidad de variables que muchas veces incluso se nos pueden ir hasta de las manos, ¿no? Pero lo importante es que yo creo que está claro de que su impacto es un impacto mayoritariamente beneficioso. ¿Qué limita si la palabra cabe? A lo mejor la palabra no cabe. ¿Qué limita el uso de la inteligencia artificial? A lo mejor la palabra no cabe, ¿no? Es que se aplique desde posiciones realmente éticas, o sea, que hay una ética en su aplicación, que se lleve a la práctica, ¿no? De una manera que no incurra en contra de los valores que tienen que ver con los valores principales de, la, de lo que se podría llamar la sociología ética como tal, o sea, valores que son, o sea, la parte positiva, lo bueno que tiene ella, y dejar a un lado lo malo. En este caso, habíamos visto, yo creo que es importante destacarlo una vez más, que cuando esto se va a ver como tal, es importante que eh, desde una posición realmente crítica se le enseñe a los estudiantes a cómo usarla y que lo vean de manera crítica relacionado a su conocimiento, a que desarrollen realmente su conocimiento y que no sea la inteligencia artificial la que les responda a su trabajo, sino que aprendan que la inteligencia artificial sea una herramienta en su conocimiento, o sea, no la inteligencia artificial per se porque me va a hacer mi tarea, sino que la inteligencia artificial me ayuda a mí a ser un mejor estudiante en el área donde yo me esté capacitando. Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, verlo como limitación, yo por eso le digo, entre comillas, no es una limitación, es realmente el uso correcto que se le debe dar a la inteligencia artificial. A través de la implementación de la inteligencia artificial, se proporcionan experiencias de aprendizaje personalizadas, se mejora el rendimiento académico y se optimizan los métodos de enseñanza y a su vez se adaptan mejor a las capacidades de los estudiantes. También permite una retroalimentación instantánea, el uso de tutorías virtuales. Además, la inteligencia artificial ofrece eficiencia en la gestión educativa al automatizar tareas administrativas y puede facilitar estos procesos. En este sentido, de los temas administrativos, yo creo que está claro. Todos los que somos docentes sabemos que muchas veces los temas administrativos nos llevan
una cantidad de cosas. Usarla para que nos resuelva esos problemas administrativos es muy importante. Ahora veíamos el caso ya de en sus aprendizajes. Fíjense que yo después así pensando, a veces cuando uno está solo en un lugar se pone a pensar y habíamos visto con Carlos el tema de, bueno, y con Samuel, ¿qué hacemos? Le vamos a hacer si hacemos una prueba y le ponemos el examen, mira, este es el examen, y lo hacen con inteligencia artificial, todos sacan 10 puntos, ¿no? Se lo hacemos oral y sacan una mala clasificación. Vamos a suponer que sacan 7 puntos. Sin embargo, yo me ponía a pensar, ajá, es cierto, ¿no? Sin embargo, si no hubiesen tenido la inteligencia artificial y le vamos y le hacemos el examen oral, entonces la nota hubiese sido posiblemente más mala todavía. O sea, de todas maneras, la inteligencia artificial nos ha ayudado. Fíjense, claro, que eso requiere de un experimento social y sabemos que los experimentos sociales son algo realmente terrible, ¿no? Porque los seres humanos no pueden ser no como una plantita, ¿no? Que uno la deja en un lugar y no la saca. Entonces, no, pues, es muy difícil aislar al ser humano como objeto de una investigación, pero sería bueno pensar en de qué manera se puede hacer, porque lo más seguro es que eso sea lo que ocurre. ¿Eh? El que no ha utilizado nunca la inteligencia artificial, seguro, cuando se le hace el examen oral, seguro que va a salir más mal. Yo tengo esa presunción que va a salir más mal. Si el que utiliza la inteligencia artificial es el que sale más mal, entonces habría que ver, ¿no? Tendríamos que tenemos que sentarnos a ver. Y esto, por supuesto, está relacionado con lo que habíamos visto ayer de la importancia de que esto es una investigación, esto es un punto de partida simplemente. Hay una cantidad de variables que se pueden y una cantidad de formas que se pueden implementar para llegar de una manera, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de la investigación científica, lograr entonces resultados que realmente cada vez sean mejores, ¿no? Para que la aplicación en los diferentes ámbitos educativos y los ámbitos que tienen que ver con la esfera de la vida humana, en la aplicación de la inteligencia artificial sea cada vez más positiva. Eh, por último, estoy seguro que esta es la última ya, la incorporación de la inteligencia artificial en el estudio tiene muchos factores, tanto positivos como negativos, en todos los ámbitos. Entre unos tenemos la creación de contenidos mediáticos, la personalización de la enseñanza para que se adapte mejor a las capacidades de los alumnos, facilita la enseñanza por medio de las diferentes plataformas, mejorando de distintas maneras el proceso de aprendizaje para los alumnos. Por otra parte, los docentes, la inteligencia artificial automatizar muchos de los procesos del análisis de datos de los alumnos, tales como calificaciones, fortaleza, habilidades, datos importantes, entre otros muchos. La IA permite que los profesores detecten fácilmente plagio en los trabajos académicos. Esto no solo preserva la honestidad, sino que también ayuda a los estudiantes a comprender la importancia de citar fuentes, elaborar creaciones originales. Asimismo, la traducción de documentos o fuentes también es de remarcar porque es una ayuda extremadamente importante. Si uno se lo pone a la inteligencia artificial, ella te va a ayudar. Sabemos, por supuesto, que no es lo mismo preguntarle a la inteligencia artificial, a ChatGPT gratis, que a ChatGPT 4 pagado. Hay una diferencia, pero una diferencia que yo creo que en este mismo momento en que, en primero, es una diferencia que se puede borrar, porque hay grandes ganancias relacionadas al uso de la inteligencia artificial. Todos esos programas pueden ser gratis y todos pueden ganar muchísimo dinero. Esa es mi impresión. Lo que pasa es que lo más fácil es crear un software, venderlo, porque ese pensamiento de, de no vivir para toda la sociedad, sino individualmente, y yo quiero ganar mucho dinero y quiero ser igual que los monos, realmente es algo que no influye, pienso yo, de manera positiva en muchos de los que incluso tienen grandes capacidades desde el punto de vista intelectual y posiblemente puedan llegar a cualquier punto de su desarrollo humano y su desarrollo como persona, sin que esto implique nada de que uno no quiera vivir bien, en el sentido de tener comodidad y tener éxito, porque eso es una cosa que tiene que ver con los seres humanos. Todos, de una u otra manera, buscamos eso, pero no podemos perder, por supuesto, esa perspectiva social. Y yo creo que
eh, el mundo ha llegado, hay una cantidad incluso de recursos que permiten que todas esas aplicaciones, esos software, esos bots, al final esa inteligencia artificial pueda ser de un acceso más amplio. Yo hasta aquí tengo esta presentación. No sé si los compañeros que están presentes, que están conectados, eh, alguien quiere hacer una pregunta o quiere compartir un comentario con nosotros. Tengo al otro Carlos aquí al frente de mí, ha estado muy callado y no puedo Sí, permitírselo. sería interesante. A Carlos, ver, Carlos, tenemos que oír a Carlos también. no hay Bueno, legislación, no hay legislación sobre el tema ni en El Salvador ni en México. En el ámbito educativo se están haciendo esfuerzos individuales, aislados, cada organización está haciendo sus propias aplicaciones, sus propios desafíos. Y claro, ayer platicábamos, esto es algo emergente, ¿no? Tiene muchos años, tiene décadas de existir, desarrollándose. Sabemos que estamos en la primavera, según, ¿cómo es? NG, Andrew, según NG, eh, y que estamos viendo ahorita la emergencia, el nacimiento y muerte de muchas propuestas de inteligencia artificial, ¿no? Que están desarrollando. Hay muchas empresas nuevas, marcas nuevas que están produciendo aplicaciones y en la competencia, muchas de ellas que van a nos aparecer. decía el curso de la semana pasada que él contabilizaba más de 2.000 o 2.500 propuestas, ¿no? De aplicación para facilitar tareas, ¿no? Y las que se están desarrollando esta semana o las que surjan en 15 días. Entonces es algo emergente y obviamente frente a lo emergente pues hay muchas maneras improvisadas de adaptarse, ¿no? Y quizá por eso la legislación a nivel de gobierno va a tardar mucho tiempo, quizá años, ¿no? Esperemos tal vez décadas, ¿no? Para que llegue al terreno de la legislación. Pero en las universidades no podemos tardarnos tanto. En el ámbito educativo se tiene que regular ya porque el uso de la inteligencia artificial está modificando, como decíamos ayer, las tareas. Los retos intelectuales y desafíos de los cuales la educación ha vivido para entrenar las mentes o los cerebros de los estudiantes están en crisis ahorita porque los retos ahora pueden ser fácilmente resueltos mediante inteligencia artificial. Y entonces ahí está otra vez el dilema de, bueno, entonces la formación en qué se tiene que centrar. Como tú dices, ¿no? Claro, enseñarles a utilizar la inteligencia artificial, por supuesto, pero con un marco ético, transparente. Y ahí es donde está el gran reto de hasta qué punto esa transparencia y ese marco ético puede plantear ciertos lineamientos, sobre todo en países con grandes problemas de desigualdad y de exclusión como los nuestros, ¿no? Donde todavía no salimos en ciertos lugares de nuestros países casi de la Edad Media en algunos lugares, y ya tenemos enfrente, encima, los dilemas de la inteligencia artificial. O sea, en países con alta migración como México, El Salvador, donde hay una serie de carencias y situaciones muy complicadas en muchos sectores de la población, pues estos retos a veces parecen como muy lejanos, pero efectivamente ya están ahorita y ya están transformando la educación, ¿no? Por ejemplo, a ver, Carlos, tú que estás ahorita justamente impartiendo un curso de investigación documental. La mayor parte de los estudiantes tienen contratado un servicio o dos de inteligencia artificial y lo tienen en su celular. ¿Qué retos has sentido, por ejemplo, no? Bueno, yo creo que el reto principal que hemos tenido ha sido cómo incorporar, y creo que tú has insistido también en eso, cómo incorporar estas herramientas para que en lugar de pues hacer el trabajo, más bien colaboren y ayuden como pues una herramienta a mejorar el desempeño de lo que los estudiantes hacen. Yo recuerdo hace mucho tiempo una famosa controversia en un periódico francés en donde este famoso filósofo Michel Serres se adelantaba mucho a esta circunstancia diciendo, sobre todo en ese momento,
que decía él, ahora que ya no tenemos que recordar, porque en ese tiempo era fundamentalmente todo el tema de las memorias artificiales, es decir, ahora que ya no tenemos que recordar, decía él, lo que nos queda a los humanos es la inteligencia. Y en cierta manera creo yo que lo refrenda en el sentido de decir ahora, con la inteligencia artificial, ahora ya no tenemos que recordar y probablemente ya no tenemos que pensar, es decir, en un cierto sentido, pero el reto sigue siendo otra vez que nos queda pues la inteligencia de cómo vamos a hacer otra vez para incorporar toda esta pues tecnología que es como una especie de gran boom en este momento para que en lugar de ser un obstáculo, una forma de entorpecer la educación, la puedan enriquecer. Es decir, en este sentido, quizás no hay una respuesta porque sinceramente creo yo, con todo esto, lo único que podemos hacer es describir las consecuencias que tal vez estas estructuras están teniendo, mejor dicho, describir las innovaciones que estas estructuras realizan, pero realmente es como incierto hacia dónde pues nos están empujando. Yo lo que quería comentar también a propósito de este paréntesis, que parecía que no tenía nada que ver con lo que estabas mencionando de la inteligencia artificial, era esta cuestión tú lo decías, como de la polarización de bloques. Bueno, resulta que hace poco, por una recomendación, me llegó un texto de Branko Milanovic, este serbio que vive en Estados Unidos y que, igual que Piketty, Thomas Piketty, se ha encargado mucho de documentar y también de divulgar todo el problema de la desigualdad en el mundo. Él tiene un texto que se llama Capitalismo nada más, el futuro del sistema que domina el mundo, al mundo. Y bueno, lo que me llamaba la atención de lo que decías es que él precisamente refrenda eso. Él dice que estamos nosotros en una circunstancia histórica del capitalismo, y esto de la inteligencia artificial tiene que ver con eso también, pero que estamos en una circunstancia histórica del capitalismo en donde hay como un gran pulso, dice, entre concretamente dos expresiones muy fuertes del capitalismo que están peleando por ver cuál es la hegemónica. Una, dice él, es el capitalismo que llama meritocrático liberal, con toda su idea de democracia, que sería el occidental y bueno, y en buena medida el que vimos en América Latina. Pero él lo que menciona es que precisamente esa forma de capitalismo meritocrático liberal, pues hay, dice él, una gran cantidad de malestar en el mundo, porque, es decir, malestar que él ve expresado en estas figuras como, por ejemplo, el presidente Bukele en El Salvador, o Milei en Argentina, o todo el ascenso de la ultraderecha. Hay un gran malestar en el área de dominio de este capitalismo meritocrático liberal que hace que surjan estas figuras. Y por otro lado, dice él, el otro gran pulso y que se está volviendo muy atractivo es el del capitalismo político, que hace referencia, dice él, a todo lo que está haciendo el este asiático, sobre todo China. ¿Por qué lo mencionaba yo? Por lo que tú decías, que resulta totalmente también paradójico esto que mencionaba de que en estas democracias meritocráticas o en este sistema capitalista meritocrático liberal, los que son como las insignias de este sistema, pues carezcan hasta cierto punto, como Estados Unidos, de una legislación, cuando en todo caso este capitalismo más político representado por China y el este asiático van como en una especie de vanguardia, pues tratando de legislar y de pensar cómo llevar adelante toda esta innovación. Y bueno, creo que eso es como me recordó mucho esta lectura, esto que decías tú, porque también tiene que ver, él decía, es que se está volviendo precisamente muy atractivo, e incluso como capitalismo y demás, todo lo que el este asiático, sobre todo China, están haciendo. Y más bien lo que ve él es que hay un gran malestar en la gente, pues, que está bajo la ejida de este capitalismo meritocrático liberal, que es el que, pues, de alguna forma nos toca a nosotros y a Europa. Entonces sí me recordó mucho eso, lo que tú decías. Muchas gracias, Carlos. Había levantado la mano Ricardo Ramírez, escribí. No sé si fue por error o si no fue por error, puede abrir el micrófono o preguntar o hacer algún comentario.
Ricardo Ramírez. Buenas noches, doctor. Por error fue las disculpas del caso. Vaya, no hay problema, Ricardo. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Algo más? ¿Alguna experiencia de un profesor o No sé si algún profesor de los que estamos aquí conectados tiene alguna experiencia que quiera compartir con nosotros el tema de la inteligencia artificial, sobre todo en El Salvador? Pero yo tengo una, si se permite así rápido. Bueno, Carlos, yo estoy seguro que Ardito o Carlos, ambos tienen experiencia. Yo también tengo experiencia, ¿no? Pero bueno, no sería el caso, ¿no? Adelante, Carlos. No, siguiendo esto con lo que decía Michel Serret, de que solo nos queda la inteligencia, el año pasado no me tocó a mí, sino tenía un estudiante de Relaciones Internacionales al que le dejaron el tema de cuáles eran las consecuencias de Reino Unido con todo el tema del Brexit, de haber abandonado la Comunidad Europea. Entonces, la profesora que pidió ese trabajo le pidió al estudiante expresamente que, bueno, primero escribiera él poco todo el contexto del Brexit y las consecuencias que estaba subiendo Reino Unido, pero después le puso, ahora consulta al ChatGPT a ver qué te dice el ChatGPT sobre las consecuencias o sobre el precio que ha pagado o no ha pagado Reino Unido con el tema de haber abandonado la Comunidad Europea. Entonces, lo llamativo del ejercicio era que el estudiante se daba cuenta, por ejemplo, después de lo que él había escrito, buscando quizás análoga o digitalmente información, es que lo que decía el ChatGPT, por ejemplo, sobre el tema de Brexit, todo estaba bien, todo era muy bien, y eran como alabanzas. Entonces decía, es una información que está imprecisa, pero la profesora decía, pero tú lo puedes observar porque tú hiciste otro recabado de datos donde te diste cuenta de que no todo ha sido positivo para Reino Unido una vez que abandonó a la Comunidad Europea. Entonces, que pues ha habido una caída de cuestiones de turismo, que pues hay también un cierto malestar en toda la cuestión política allá, pero dice, no se hubiera dado cuenta de que el ChatGPT es impreciso y de que hay que tratar de fundamentar y documentar, o no creer todo lo que dice el ChatGPT, si él no hubiera antes, pues, si hubiera tomado la molestia de pensar por cuenta propia con ayuda de textos, ese mismo problema. Y a mí me pareció, en ese sentido, como un ejercicio muy bueno, porque te hace, pues, tomar conciencia como estudiante de las limitaciones que la herramienta tecnológica también tiene. Y en ese sentido, un poco de las ventajas que pensar con la inteligencia propia también tiene. Sí, habría que hacer ejercicios comparativos, ¿no? Así de estudios, a ver, aplicando la inteligencia resuelve esta situación y buscando otros métodos de investigación, resuélvelo, a ver, y contrasta, ¿no? Y se contrasta. Porque de esa manera también ayudas a esta, bueno, dicen técnicamente a las learning machine, a mejorar también. Y hace que el alumno tenga, el estudiante tenga una visión crítica del tema. Porque ayer lo vimos, creo también, es que el ChatGPT, ¿quién carga ChatGPT? Está cargado de información de Estados Unidos. Si uno le pregunta a ChatGPT qué cree de la guerra de Ucrania, todo lo que va a poner de los rusos es malo. Sin embargo, eso sería una información Es decir, es lo que parcial. se dio cuenta él, que todo lo que habían escrito eran claro, pues partidarios del Brexit. Es la información que tiene guardado. Si uno pregunta tienen que tener los rusos igual, estoy yo convencido, algún tipo de inteligencia, le pregunta eso y estos son todos los buenos y los ucranianos son nazis, son traidores, todas esas cosas que también es un error totalmente. O sea, se aleja de un análisis realmente crítico y lo más objetivo posible que debe tener entonces el estudiante. Y yo creo que eso es importante porque fíjense que yo ayer lo comenté así de pasada, pero en el libro que se publicó en El Salvador por la Mónica Herrera, ellos insistían, todos los ponentes, o sea, cada uno de los que hizo uno de los artículos de esa compilación insistían en el tema del análisis crítico de la información. O sea, que la información de ChatGPT hay que analizarlo críticamente, no darlo por hecho. Saca la información y tiene que analizarlo críticamente. Si tú no lo analizas críticamente, posiblemente pongas algo ahí que sea Y errado. otra vez la competencia radica en el usuario, ¿no? En que el usuario de esos servicios
Sí. tenga una mirada crítica, sepa interpretar, sepa valorar, discernir, y ahí es donde entra el pensar, ¿no? Ahí es donde entra la La inteligencia inteligencia. humana. Bueno, es que ahí es donde la inteligencia como procesamiento de información, pues en eso nadie va a superar estas tecnologías, pero en pensar ya es otra cosa. Pero ¿qué era lo que decía la metáfora? Tú sabes, Eduardo Portas, de la inteligencia artificial, que estoy tratando de recordarla y no, ¿cómo lo, Yo creo que se un refería a eso, a asistente que que decía? el servidor, o sea, el sirviente tecnológico, puede procesar mucha más información, pero no puede discernir de la misma manera que el pensamiento humano para llegar a ciertas conclusiones, a ciertas inferencias. Inteligencia artificial saca conclusiones de todos los datos que tiene concentrados, pero no puede sacar O inferencias sea, la comprensión del significado es muy mezclando limitado. eso con la intuición, mezclando eso con la sensación de las cosas, de los objetos, Sí. del mundo real. Con los sentimientos de los seres humanos, de Procesa lo que son los información en un actores. paquete de toneladas de datos, ¿no? Contenidos en servidores, pero no puede salirse de esa estructura de lenguaje. Carlos ha levantado la mano. Adelante, Carlito, abre el micrófono. Ya, lo tengo abierto. Gracias, Armando. Gracias, compañeros, por esta oportunidad. Aquí en El Salvador, tal como tú lo has dicho, los estudiantes están aprovechando la oportunidad, sobre todo cuando se trata de hacer ensayos, cuando se trata de hacer tareas, aunque quisieron decir, no, no lo hacemos, sí lo hacen, tal como tú lo has demostrado en tu investigación. Yo tengo un caso que creo que nos tiene que llevar rápidamente a, por lo menos dentro de cada universidad, a reglamentar el uso de la inteligencia artificial en el tema de tareas, en el tema de participaciones para los estudiantes. Resulta que estábamos trabajando el tema de la jerarquía de valores a la luz de un documento preparado con mucha amplitud por parte del doctor Funes, un profesor de la Escuela de Antropología de la Universidad Tecnológica, y había temas específicos dentro de este libro que queríamos que utilizaran los estudiantes, y me pasó algo increíble. La estudiante, cuando me da el reporte, se queda con una colita del reporte del chat GPT y le dice, ciertamente no conozco a Rubén Funes, pero te puedo sugerir, y ya le da una lista de cuántas personas podría leer o escuchar para desarrollar el tema de la jerarquía de valores. Vean lo importante de lo que Armando estaba diciendo, que es necesario, es urgente que vayamos rápidamente normando hasta dónde pueden utilizar Bueno, o la no educación. inteligencia artificial los estudiantes. Gracias, Armando. Muchas gracias, Carlos. Qué ejemplo más ilustrativo. Me imagino que nuestro amigo Rubén, si lo sabe, debe estar enojado, ¿no? Y yo creería que la Universidad Tecnológica tiene que, de una u otra manera, darle difusión a esa investigación del doctor Funes, que es el libro de texto de la asignatura de ética. Estamos hablando de un doctor en filosofía, especialista en Javier Zubiri. O sea, no estamos hablando de cualquier, no porque Rubén sea mi amigo, porque Rubén es mi amigo, sino porque igual Carlos lo conoce, ex jesuita también, o sea, hombre con una preparación grandísima. Sin embargo, el ChatGPT lo que le está respondiendo es la información que él tiene acumulada, seguramente de filósofos que son europeos, estadounidenses, y esa es esa es la que le da, ¿no? Y a pesar de que nosotros ponemos en le ponemos como bibliografía a revisar el libro del doctor Rubén Funes. Quiere decirte que para salir del paso lo que están haciendo es ponen a Rubén Funes a ver qué es lo que está diciendo del tema, para tomarlo y entonces sí hay que normalizarlo. Ese ejemplo que ha puesto Carlos, gracias Carlito por la participación, te repito, es muy ilustrativo el ejemplo, es algo que está ocurriendo de manera, yo diría, reiterativa. Ardito ha levantado la mano. Adelante, Ardito. Bueno, y otro ejemplo es el que se da con el plagio interlingüístico, aplicando muchas herramientas de inteligencia artificial, en las que se buscan textos de otros idiomas exclusivamente y luego se trasladan al español.
para que en una búsqueda, hacia una primera instancia, el docente no se vaya, por ejemplo, a Google, copiar algunas frases y tratar de buscarlas a ver si han sido plagios, ¿verdad? Entonces, con algunas herramientas se hace filtración de textos en otro idioma, por ejemplo, en árabe o en coreano, por ejemplo, y luego lo traduce al español para que sea menos evidente el plagio. Así que eso se está dando también, Armandito. Muy bien, muchas gracias, Aldo. Sí, ha ocurrido también, ha ocurrido. Y a mí, yo tengo un ejemplo incluso de una traducción de un texto en chino. Increíble, increíble. Pero fíjate, es que los estudiantes son inteligentes. Sí, Esa es la inteligencia humana. Si ellos están viendo de qué manera, ¿eh? Perdónenme, los estudiantes que están aquí conectados, pues, para todo lo contrario, les agradezco, por supuesto, que estén, ¿no? Pero eso es parte de la inteligencia humana. O sea, buscan la manera de cómo yo paso el filtro, ¿eh? Y no van a saber que esto es de inteligencia artificial. No lo sacan del español, no lo sacan del inglés, lo van a sacar de otro idioma. Muy bien, muchísimas gracias por esos ejemplos. Realmente que son ejemplos que yo estoy seguro que no son solo de El Salvador. No, no, son Son ejemplos, universales, obviamente. están en todos los lugares, están ocurriendo. El plagio es un problema. pero además ahora también con toda la alteración que se puede hacer de la realidad a través de imágenes, a través de audios, a través de pues montajes. Por ejemplo, estaban desmintiendo ahora una fotografía que está causando mucha polémica, que era que aparecía gente de el ejército de las fuerzas especiales de Estados Unidos con cocodrilos atados para echarlos al río Bravo para que detuvieran migrantes, y era falso. O sea, y la gente pues dice, no, mira lo que están haciendo. Entonces como que también es obligar a tener que pensar más también lo que nos están, o decía creo que Samuel, a discernir más y mejor lo que nos aparece como realidad en medios masivos, ¿no? ¿Y qué podrían comentar los estudiantes de la maestría? Por ahí veo a Abraham Vázquez, a Juan Carlos, a Natalia, no sé si está Georgina por ahí, o Daniela, si quieren hacer algún comentario o algo que opinen desde su experiencia como estudiantes del posgrado. Buenas tardes, soy Georgina. Yo coincido en Adelante. que sí, uno de los retos más importantes que tienen las instituciones educativas es la regulación, ¿no? Establecer lineamientos para el uso. Algunas han reaccionado rápido, otras pues creo que ya van tarde, pero sobre todo que estas respondan a la velocidad en que se desarrolla la inteligencia artificial, ¿no? Porque a lo mejor se establece un marco normativo para lo que ahorita, pues está como de uso común, pero a mí lo que me sorprende es la velocidad con la que todo va transformándose. Entonces, lo que a lo mejor aplican como criterios ahorita, pues en el siguiente semestre ya, ya cambió todo. Y sobre todo, el reforzar, como ayer se comentaba, el aspecto ético del usuario, ¿no? O sea, esta cuestión de citar, de hacer la conciencia del uso y también no podemos dejar de pensar y de tener como tema el aspecto de la seguridad, ¿no? Porque finalmente estamos hablando de todo un conjunto de información que está accesible y que también nosotros como generadores de este conocimiento o de investigaciones, pues también lo vamos a poner accesible a otros y es también algo para pensarlo, ¿no? Muchas gracias, Natalia. Perdón, muchas gracias, Georgina. Avina. Le voy a dar la palabra a Natalia, que levantaba la mano, pero primero voy a hacer un comentario. Fíjese que al nivel de la velocidad que va el desarrollo de la inteligencia artificial y la lentitud a la hora de hacer cualquier tipo de legislación, incluso educativa, a ese ritmo posiblemente eh, pasen 20 años y no exista nunca ninguna legislación. O sea, Sí, es por este probable. camino que vamos es realmente algo bien, sería desastroso. Natalia había levantado la mano. Adelante, Natalia, abre el micrófono. Sí, gracias. Creo que también sería importante replantear las preguntas que se están haciendo hacia el alumnado, no solamente las fuentes tal vez de consulta o la investigación que se hará posteriormente,
sino a un nivel de curso de los profesores y las profesoras replantear en un sentido crítico algo que no pudiera resolver la inteligencia artificial, en un sentido ya humano, en el cual los contenidos solo sean accesibles mediante la reflexión y no solamente con con el compartir los contenidos y difundirlos como tal, nada más sin una reflexión previa. De acuerdo, yo estoy de acuerdo. Creo que no puede ser una postura prohibicionista o moralista, ¿no? Sino que los primeros expertos en manejar las herramientas de inteligencia artificial deben de ser los profesores. Así es. Porque si los propios docentes no son habilidosos en su manejo de todas estas ofertas de inteligencia artificial, no van a poder encontrar esos nuevos retos o desafíos o esas carencias que la propia tecnología tiene. No va a ser desde la ignorancia o desde el prohibicionismo o el rechazo que se va a superar los dilemas éticos, sino justamente metiéndose a ese campo. Todo lo que se prohíbe al final crea un efecto contrario, crea el efecto boomerang. Lo que se prohíbe es lo que más se usa. Sí, y Y lo que hay es finalmente que enseñarlo. creo que esto Adelante. también, que también plantea como reformular las clases mismas, que se han convertido tal vez en una absorción de conocimientos sin que haya esta reflexión previa. Entonces creo que es una oportunidad para reformular no solamente lo que hace el estudiante, sino a todo el profesorado. Muchas gracias, Natalia. Totalmente de acuerdo con usted, con ese comentario. Oye, la inteligencia artificial está llevando a una revolución en el tema educativo. Y si no nos damos cuenta de eso, posiblemente nos va a pasar por arriba. O sea, nos va a dejar en una situación bien compleja, ¿no? Entonces, estos son, yo creería, de una u otra manera, eh, concluyendo los retos principales a los que estamos todos abocados. Entonces, son retos que han creado dilemas, pero que a la vez crean grandes retos propia, a la propia sociedad humana en el uso de una tecnología que es muy importante, es la que vemos, pero que no es la única tampoco. Es que la historia de la sociedad humana es la historia del uso de la tecnología. Y las tecnologías se han usado para mejorar a esa propia sociedad. A veces, desgraciadamente, un son aniquilativo, pero bueno, ya eso es un dilema ético, ¿no? Que no vamos, ya de una u otra manera lo hemos tocado, pero no es lo principal. Pero yo creo que el principal reto a la que estamos abocados como docentes, como investigadores, es ver de qué manera realmente hacemos nuestra la inteligencia artificial, hacemos que nuestros estudiantes hagan de ellos también la inteligencia artificial de la manera más correcta, dándole un uso que realmente no sea un fin per se, con ello voy a resolver un problema, sino que los enseñe realmente a pensar, los enseña a ser personas críticas, a analizar lo que tienen que analizar y, por supuesto, igual que siempre, tomar conclusiones que sean propias de cada uno de nosotros, ¿no? Porque como seres humanos, de todas maneras, cada uno de nosotros tiene un cerebro y tiene una subjetividad individual y siempre tiene diferentes perspectivas que es muy importante también deben ser respetadas, ¿no? Porque incluso los que hoy niegan la inteligencia artificial, porque hay sectores que niegan la inteligencia artificial, hay que también escucharlo, a ver qué es lo que están diciendo, ¿no? Porque algo a lo mejor tienen razón, hay que escucharlos también. Entonces, estamos abocados todos a eso. Yo creo que eh, es un momento muy importante que ha tomado la Universidad Iberoamericana para estos cursos. Que estamos viendo aquí es uno más de los que se han hecho y van a continuarse haciendo, creo, de una manera muy pertinente, teniendo en cuenta que se hace el tema del uso de la inteligencia artificial, beneficios, problemas y todo lo que tenga, algo que lo estamos viendo en el día a día. Por lo tanto, qué bueno y qué bueno que ha participado también eh, los estudiantes
del doctorado, De la maestría. de la maestría, que han participado docentes de la Universidad Tecnológica, que hay estudiantes también de la Universidad Luterana y seguramente de otros que se me queda, que también, por supuesto, les agradezco a los que estuvieron ayer y a los que están hoy haber participado. Como dijo Samuel, esto va a estar subido en las redes, va a estar en YouTube. ¿No, Samuel? Así es, sí. Va a estar en YouTube y enseguida que ese link se tenga, para los que no vieron la primera o la segunda parte, se va a compartir. Yo de mi parte lo voy a compartir, igual Samuel y los dos Carlos que están aquí, los vamos a compartir para que realmente tenga esta perspectiva un alcance mayor. Y por supuesto, hayan comentarios, críticas, cosas que nos faltaron, como es lógico, ¿no? Pero qué bueno, ¿no? Estamos dando un paso más en un área que tiene, de una u otra manera, una importancia extremadamente destacada. Yo, antes de cerrar, igual, como he dicho varias veces, yo agradezco también a la Universidad Evangélica y a la Universidad Luterana, ambas, por haberme dado la oportunidad de realizar esta investigación y de estar aquí compartiendo con los compañeros, amigos de la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias y como dice un amigo en Cuba, seguimos en contacto. A Carlos no le gusta quién es, pero seguimos en contacto. Gracias. Bien, pues muchas gracias. Con esto damos por terminado esta segunda sesión del curso corto del doctor Armando Briñi Zambrano, que nos visita desde la República de El Salvador. Le damos las gracias, muchas gracias por compartir estas reflexiones, estas ideas. Seguiremos en contacto. Vamos a terminar con esto la actividad del día de hoy. Nos queda ya solo en este periodo de verano un curso corto la semana que viene, que va a ser de uso de herramientas de inteligencia artificial para proyectos de tesis. Ese va a ser más práctico, no se va a centrar tanto en lo ético o en lo histórico, sino más práctico. Pero bueno, les agradecemos y los invitamos a que nos acompañen igual vía Zoom o por Facebook o de manera presencial la próxima semana. Gracias, Armando. Muchas gracias, Samuel. Carlos, ¿quieres comentar algo para despedirnos? No, bueno, lo que has dicho, ratificarlo, ¿no? Lo que se ha dicho, ¿no? Realmente la actualidad, la complejidad del tema, las implicaciones en los procesos de enseñanza-aprendizaje, el impacto en lo inmediato que va a tener, amerita que sea una línea de reflexión continua, que se abra y que se escuchen perspectivas, experiencias, aproximaciones diversas para enriquecer el análisis, ¿no? de cómo, no negar, sino cómo incorporar constructivistamente, por llamarle de alguna forma, esta herramienta a los procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación superior. Esto, agradecer a Armando el haber venido a compartirnos esta investigación y el interés que hay en El Salvador por estos estudios y agradecer también además a todas las personas que sean profesores, estudiantes, etcétera, que se han conectado en estas dos conferencias del doctor Armando Brindis Zambrano. Gracias. Buenas noches. Muchas Buenas gracias. noches, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias.